Fíjense por acá, esta también es un acercamiento de una CGP. Acá me da cierta información porque me dice que este suministro es en 400 voltios, que viene de la subestación 5321, que es la terna 06, que quiere decir que está identificado el cableado que entra, que el cableado es el 004 y alimenta el tablero 2. Si ustedes, en este caso, usted denomina tablero 2 a la centralización de medidores que nosotros vimos en la clase pasada. En este caso, vean que es la misma subestación, la terna en este caso es la 05, el cableado es el 003, y acá dice terna 1 al tablero 1 y terna 2 a la bomba. Seguramente esto esté alimentando la bomba de incendio, que después nosotros vamos a ver que lleva un suministro independiente en determinados casos. De afuera, si uno lo ve, es esto, de estas puertas de chapa, digamos, con uno y otro al lado. Abre esas puertas y puede ver esto. Esto también, así como está, es apto para la intemperie, ¿no? Podría estar simplemente esta caja a la intemperie, hicieron como una especie de tótem, en el límite de predio para albergar esto. Podría estar simplemente así. Acá el proyectista eligió hacer este nicho de esta manera y tener las dos ternas así. Y acá, si ustedes miran en el tablero general del edificio, esto es lo que ellos denominan terna, que es lo que entró al tablero 2. ¿Se acuerdan que había hacia un lado y hacia el otro? Estaban como enfrentados. Esto obviamente está en proceso, ¿no? Es un edificio que todavía no hay lugares vacíos porque todavía no han sido instalados los medidores, porque todavía no se han hecho los contratos, por decirlo de alguna manera. Pero verán que acá ya se dan cuenta, y de esto vamos a hablar en esta clase, acá hay tres fases más el neutro. El neutro es el que está en color celeste. Esta es una alimentación trifásica en 400 voltios, como decía la tapa de la tapa de la CP. Bueno, lo que nosotros vamos a ver en esta clase, o sea, en la primera parte de la clase, vamos a repasar lo que denominamos conceptos básicos de electricidad. Y esto nos va a permitir, de cierta forma, luego utilizar unas fórmulas que son muy sencillas para predimensionar, por ejemplo, conductores. Eh, no hay más remedio que pasar por esto. Digo, van a ver que las fórmulas son una expresión matemática bastante dura, pero nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Y no es, reitero, no es la intención ni preguntar fórmulas, ni nada por el estilo, e incluso ustedes cuando tienen los ejercicios tienen las fórmulas a la vista, que básicamente las que vamos a usar para los predimensionados son dos o tres. Entonces, entre los conceptos básicos de electricidad que nosotros tenemos que manejar, está el concepto de voltaje. El voltaje, tensión o diferencia de potencial, que son los tres nombres correctos para denominar esta magnitud, está representada por la letra V en mayúscula y representa en electricidad la capacidad de generar una corriente eléctrica a través de un conductor. Si ustedes escucharon algunos de los audios, el introductorio y el audio 1, creo que habla muy bien también de estos conceptos este, y expresa de lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de voltaje o intensidad, ¿no? La capacidad de generar corriente eléctrica a través de un conductor es el sentido, digamos, de la utilización de esta fuente de energía, porque fuentes de energía hay muchísimas otras, ¿no? Nosotros podemos utilizar combustibles fósiles, una cantidad de cosas, pero la corriente eléctrica, es importante saber que magnitud, voltaje, tensión o diferencia de potencial representa esa capacidad de generar la corriente. Y nosotros lo vamos a entender mejor a través de estas clases. Cuando hablamos de intensidad en la corriente eléctrica, la letra que la representa es la I, nos referimos a la carga eléctrica o a la cantidad de electrones que pasan a través de la sección de un conductor. En general, la unidad de medida es el tiempo, aunque también en algunos casos la hora. La intensidad se mide así, en segundos. Para el caso del voltaje, la unidad medida es el voltio o el volts, también lo van a encontrar, que también se expresa con una letra B. Y en la intensidad de la corriente eléctrica, o sea, la carga eléctrica por cantidad de electrones que pasan a través de la sección de un conductor, esto se mide en amperios.
Los instrumentos de medición son el voltímetro y el amperímetro, aunque el electricista en general tiene un único instrumento que puede medir varios parámetros. Luego tenemos otro concepto que es resistencia eléctrica, que se representa con la letra R, y es la oposición de un material al pasaje de la corriente eléctrica durante su recorrido. A ver, yo les hago una pregunta. ¿De qué material en general son los conductores eléctricos que hay en sus casas? A ver si alguno sabe. Cobre. Cobre. Cobre, exactamente, porque el cobre tiene una baja resistencia eléctrica al pasaje de la corriente. Yo no sería correcto hacer un conductor le sería un bolazo, pero de PVC. Al revés, el PVC es un material que presenta una alta resistencia eléctrica y que en general nosotros usamos para que tienen los conductores esos que tienen corriente eléctrica. Además, digo, ¿es un cable desnudo? No. Un cobertor de plástico. Ahí va, que en general es plástico, porque el plástico tiene una alta resistencia al pasaje de la corriente eléctrica. Entonces, se trata de que los materiales, en general los metales, los utilizados en electricidad son el cobre y el aluminio también, tienen una baja resistencia al pasaje de la corriente eléctrica, por eso se utilizan para la alimentación eléctrica, y bueno, la cobertura o esa protección es al revés, utilizamos un material que tiene una alta resistencia eléctrica al pasaje de la energía, y bueno, por esa misma forma es que se transforma en un aislante. Y luego la ley de Ohm relaciona la intensidad y la tensión, y nosotros a través de esta expresión podemos ver que la intensidad que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en un material, si yo tengo una R, un material con un R bastante grande, voy a tener menos intensidad de corriente. Si tengo un R bastante chico, voy a tener mayor intensidad de corriente. Y el voltaje, que esto es algo que nosotros ahora vamos a manejar más adelante en la clase, puede ser de diferente valor. Yo puedo aumentar el voltaje con la misma resistencia utilizando un cableado de cobre o de aluminio, y puedo generar una mayor intensidad de corriente eléctrica. Esto Profe, es una... Sí, dime. ¿puedes explicar eso de nuevo un poco más despacio? La ley de Ohm Sí. es esta fórmula. La intensidad de corriente, o sea, la carga eléctrica que pasa a través de un conductor, es directamente proporcional a su voltaje, que se acuerde que representa la capacidad de generar corriente eléctrica a través de un conductor, y la resistencia del material, que el material puede ser de baja resistencia o alta resistencia. Nosotros utilizamos el cobre y el aluminio generalmente porque oponen poca resistencia al pasaje de la corriente eléctrica. Si yo, por ejemplo, tengo un conductor de aluminio o de cobre y aumento el voltaje, yo voy a tener una mayor intensidad de corriente eléctrica. Y esto es posible apreciarlo si ustedes van por la ruta, en general, al acercarse a Montevideo, y ven esos cables de alta tensión, que los conductores son muy, muy pequeños, muy finitos, porque los voltajes en que circula la corriente de energía es muy alta. Entonces yo, a través de, jugando, digamos, con los valores de esta fórmula, con las relaciones que establece esta fórmula, puedo, a través de subir o bajar el voltaje de la energía que se transporta, transportar más energía eléctrica. Ahí me acerco un poco más al entendimiento de esto. Yo sé que es difícil de digerir, pero acuérdense Sí, que la sí, ley de se Ohm entiende. relaciona, ¿se entiende? Entonces yo, por ejemplo, siempre estoy manejando en electricidad, en Uruguay por lo menos, cobre y aluminio. Nosotros vamos a hacer cálculos para aluminio que se usa en las viviendas, perdón, me corrijo, cobre, que es el que se utiliza en viviendas y en todos los programas. En general, UTE está tendiendo ahora a utilizar el aluminio en las instalaciones por un tema de robos, ¿no? El cobre es un material bastante caro. La instalación eléctrica termina siendo algo bastante caro dentro de un proyecto de arquitectura. Y bueno, como estas instalaciones urbanas, digamos, en la ciudad, las instalaciones de distribución quedan a veces expuestas
a vandalismo o al usuario, digo, sin protección, últimamente UTE está tendiendo a hacer instalaciones de aluminio y utilizar esto. Entonces, aún así, rebobinando, UTE, que esto lo mostró Stephanie, ¿se acuerdan en esta página web que había de UTE que decía, bueno, dónde venían dónde estaban ubicadas las diferentes represas o los diferentes elementos de generar energía, fotovoltaica, eólica, lo que fuera? Bueno, toda la transmisión de eso se hace a altos voltajes, de manera de que con esa resistencia del cobre o del aluminio yo pueda transportar una gran cantidad de corriente eléctrica o muchos electrones, por decirlo de alguna manera, en secciones bastante finas. Si uno las mira, son realmente finitas, sorprenden. Luego nosotros tenemos tensión y corriente continua, o podemos tener también tensión y corriente alterna. A ver si a ustedes se les ocurre un ejemplo de tensión continua, algo cotidiano. Uno, ¿no? Nosotros tenemos tensión continua, por ejemplo, en las baterías. Un auto funciona con tensión continua, no con tensión alterna. Sin embargo, nosotros en arquitectura, básicamente, en lo que es la alimentación eléctrica de edificios, nos vamos a manejar con corriente alterna, que ahora vamos a ver qué es. En el caso de la tensión continua, que se mide en voltios, esta tensión se mantiene constante a través del tiempo, que quiere decir que yo, dado un tiempo X en segundos, la tensión se mantiene siempre, 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 siempre la misma. En el caso que nosotros conectemos esa fuente con tensión continua a un circuito eléctrico cerrado, o sea, que hagamos una instalación eléctrica para alimentar algo, tenemos una corriente continua, que es lo que maneja el auto. El auto maneja corriente continua o sistemas de batería para alimentación, por ejemplo, de un sistema de iluminación de emergencia. Las baterías funcionan a corriente continua. Como recuerdan, la tensión se mide en voltios, perdón, que eso no fue, y la intensidad o corriente se mide en amperes. Pero la realidad es que nosotros, nuestra distribución actualmente, si bien en el pasado, en los inicios, hubieron ciudades, estoy hablando en Estados Unidos, no en Uruguay, que se manejaron con corriente continua, el suministro de energía eléctrica se hace en tensión alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión varía a lo largo del tiempo y tiene esta expresión de sinusoide. ¿Qué quiere decir? Que en un tiempo sub-cero la tensión está por acá, puede adquirir valores negativos, puede llegar a ser cero y tiene esta sinusoide que expresa la alternancia, digamos, en la tensión durante el tiempo. De la misma manera, si nosotros conectamos esta energía o esta tensión a un circuito cerrado, vamos a tener corriente alterna. Y aquí aparecen dos sinusoides que se desfasan. Nosotros vamos a explicar esto por qué es. Tenemos por un lado la corriente y por el otro lado la tensión, una expresada en amperios y otra expresada en volts. De la misma manera, acá hay un máximo, un mínimo, puede ser cero, puede ser negativo. La expresión matemática de esto, el voltaje, se expresa como V sub 0 por seno de omega t. Omega t es la frecuencia angular. Ustedes esto lo vieron en bachillerato, no pretendo que se acuerden, pero es una expresión de estos esquemas de sinusoides. Nosotros en bachillerato fuimos instruidos acerca de esto y se medían radianes, capaz que a alguno les suena esa palabra, pero no es importante en este caso aprenderse esto de memoria. Acá lo relevante es que estos radianes me determinan a mí, en esta fórmula matemática 2pi por s, donde yo puedo despejar s, la frecuencia, que se mide en hertz, la frecuencia, que es otro valor importante, otro parámetro importante, además de la tensión, que varía según el país. Por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos una frecuencia de 50 Hz y Brasil maneja una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué significa eso? Que cuando
hay venta de energía de un país hacia otro, porque tenemos una red interconectada, evidentemente se tienen que generar una serie de procesos de ajustes, por así decirlo, y hay electrónica aplicada en lo que nosotros no vamos a entrar porque no somos ingenieros, para que esto se acomode, por decirlo de alguna manera, a lo que maneja cada país. Yo no sé si recuerdan, porque ahora yo tampoco recuerdo exactamente la fecha en que esto sucedió, pero no hace muchos años hubo un apagón generalizado en Argentina, que se apagaron 2 o 3 provincias, y eso sucedió porque en ese momento Uruguay estaba vendiendo la energía eléctrica a Argentina. Ellos igual manejan, ojo, creo que una red de 50 Hz, no lo tengo claro, pero estaba vendiendo energía argentina, no se logró entrar en el ciclo de 50 Hz, entonces por autoprotegerse este sistema se levantó, o sea, para que no se dañara, se levantó y generó un apagón que duró un rato, digamos, y se restableció, pero lo sorprendente fue que no afectó una zona chica, sino que afectó una parte importante de un país, ¿no? También es importante conocer estas frecuencias según país, no solo la tensión, porque nosotros a veces compramos aparatos eléctricos que vienen de otro lado. Entonces, si nosotros adquirimos acá en Uruguay, por ejemplo, un ventilador de extracción para un baño de origen brasilero, vamos a tener en cuenta que funciona a 60 Hz y no 50 Hz como acá. ¿Lo vamos a poder conectar eléctricamente? Sí, pero seguramente su desempeño va a ser diferente en este caso, en cuanto a la frecuencia que tiene ese motor. Sí vamos a tener que tener mucho cuidado en cuanto a los voltajes que se manejan, porque ahora vamos a ver más adelante que nosotros tenemos diferentes voltajes si estamos hablando de energía, sea tanto trifásica como monofásica. Vean acá ustedes que hay un valor B sub 0 y una intensidad I sub 0 que multiplicada por el seno de omega t y en este caso sumado este desfasaje, se obtienen las expresiones para intensidad de voltaje eficaces, que son las que mide los aparatos, esto que yo les decía, el voltímetro o el amperímetro. El voltaje y la corriente eficaz, que es lo que miden estos aparatos eléctricos, son los que nosotros necesitamos para conocer los parámetros de la red, ya sea que la frecuencia sea conocida y fija para cada país, como yo les decía, que era 50 Hz para Uruguay. El voltaje o tensión eficaz es el valor cuadrático medido en el tiempo. Esto es un proceso matemático que se hace para lograr una medida cuantificable. Y el voltaje eficaz es el B sub 0 sobre raíz de 2. ¿Qué quiere decir esto? Parece japonés lo que les estoy hablando. Que nosotros tenemos un voltaje eficaz, que es lo que mide el aparato y es lo que tiene nuestra distribución, de 230 voltios, a nuestro domicilio llega a 230 voltios por lo general, que es lo que nosotros medimos a través de estos aparatos y es lo que manejan estos aparatos. Sin embargo, el B sub 0 o el valor máximo es este mismo 230 por raíz de 2, según lo que tenemos acá en esta fórmula. Entonces, ¿nosotros qué quiere decir? Que en algún momento la sinusoide va a estar acá arriba y va a ser 325, va a estar por acá y va a ser 0, y en algún momento va a ser este voltaje eficaz, que es el que yo mido con el aparato, que es el que realmente utiliza cualquier aparato que esté conectado a la energía eléctrica. El instrumento de medida que mide la corriente eléctrica, el amperímetro, también mide de la misma manera que expresamos aquí, intensidades eficaces. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque yo sé que esto es una cantidad de información que parece una locura, pero ustedes tienen que pensar y se tienen que quedar con el concepto, con los 3 conceptos básicos, ¿no? Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica, los que están relacionados por la ley de Ohm, y acordarse de que existe una frecuencia que está medida en Hertz, que depende de cada país, que en realidad es la cantidad de ciclos que se cumplen de esta sinusoide en una unidad de tiempo, o como las vueltas que dan en una unidad de tiempo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, tenemos distintos tipos de receptores eléctricos. Un receptor es un aparato que consume energía eléctrica y está conectada a esa red eléctrica y tienen diferentes comportamientos. Entonces, dentro de los tipos de receptores que nosotros podemos reconocer, tenemos los receptores óhmicos, que están representados por R, que se mide en ohmios, y son, por ejemplo, los tipos de resistencias eléctricas puras. Por ejemplo, un calefón es un receptor óhmico, una resistencia eléctrica pura. Estos receptores óhmicos no producen ningún desfasaje en la corriente eléctrica y si uno los observa con un osciloscopio va a ver que este parámetro de desfasaje es igual a cero. En este caso, la energía suministrada a este receptor se transforma mayormente en calor. Nosotros, por ejemplo, que ahora ya cayeron en desuso, las lámparas incandescentes, las estufas, las cocinas eléctricas, las resistencias eléctricas de los calefones o termotanques eléctricos, son receptores óhmicos puros. O sea, todo lo que reciben lo emiten en calor. ¿Por qué? Dirán ustedes, bueno, si esto era iluminación, la lámpara incandescente, está dentro de esta clasificación. Bueno, la lámpara incandescente tenía un pequeño filamento de un metal que no era ni cobre ni aluminio, era tungsteno en general, que al calentarse, digamos, por el pasaje de energía eléctrica, emitía luz. Pero si ustedes tocaban una bombilla eléctrica porque se rompía o la tenían que cambiar, se iban a dar cuenta que adquiría una temperatura bastante alta. Que uno no la podía tocar así, si estaba encendida hace un tiempo, uno no la podía tocar porque se quemaba. Entonces, en este caso, la intensidad eficaz es igual a esta expresión que vimos anterior, la de Ohm, es que es el voltaje sobre la resistencia. Luego tenemos otro tipo de receptores, o sea que aparatos conectados a corriente eléctrica, que son los inductivos, que se representan por XL. También la resistencia se mide en ohmios. Estamos hablando por ejemplo, motores, bombas, equipos de aire acondicionado. Y cuando nosotros tenemos receptores inductivos puros, estos producen un desfasaje, sí, de más 90 en la tensión y la corriente. La expresión matemática de la ley de Ohm, en este caso acá se sustituye XL, resistencia, es resistencia también. Esta es la expresión matemática. Y los equipos inductivos reales son los que cuentan con bobinados, por ejemplo, estamos hablando de motores eléctricos, de balastros y de los transformadores. Estos receptores no son inductivos puros en realidad, siempre hay una pequeña parte óhmica, por decirlo de alguna manera, porque si ustedes tienen la oportunidad de estar cerca de un bobinado de un motor o un motor encendido, ustedes van a ver que el motor también genera calor. En este caso, la expresión matemática de la intensidad es el voltaje, pero en este caso dividido sobre R, la resistencia al cuadrado, y X sub L también elevado al cuadrado, que es lo que nosotros habíamos definido como representante de la expresión matemática esta que tenemos acá. Luego tenemos receptores capacitivos, disculpen, que estoy un poco fónica, que lo típico son los capacitores o bancos de condensadores. Estos son importantes, perdón, para algo que vamos a ver más adelante, un concepto que vamos a ver más adelante. Los receptores capacitivos puros producen un desfasaje, en este caso de menos 0,90, es el ángulo phi entre la tensión y la corriente, acuérdense en la corriente alterna. La expresión matemática es esta, que también se extrae de la ley de Ohm. Y estos receptores capacitivos son, por ejemplo, los capacitores, que actúan como acumuladores, ya que cargan energía eléctrica a medida que la tensión aumenta y se descarga generando una circulación de corriente en contraria al sentido de voltaje. Estos aparatitos, ahora vamos a ver más adelante en la clase, son los que a mí me sirven para, a través de bancos de condensadores, bajar la energía reactiva, que es otro concepto que vamos a ver ahora en esta clase, dentro de un edificio o una instalación eléctrica de un edificio. Entonces, ustedes quédense con esto, con estas tres grandes clasificaciones, los óhmicos, los inductivos y los capacitivos,
Esto es una resistencia pura, esto ya estamos hablando de motores, equipos de aire acondicionados, bombas, y los receptores, lo que a nosotros nos interesa son los capacitores o bancos de condensadores. Nunca, como dice por acá, hay equipos inductivos puros, reales, ¿no? Perdón, que se me va con el mouse. Este, sino que siempre tienen un cierto componente de receptores ómicos porque terminan emitiendo calor también. Es imposible que uno prenda un motor y no produzca calor. En ese caso estamos este, como un mix entre receptor inductivo y receptor ómnico. Incluso las luces LED producen calor. Sí, en cierta medida sí, pero te diría que casi nada. El LED, como habló Juan Carlos en sus clases, ha evolucionado y nosotros si acercamos, ¿no?, nuestra mano a una luminaria LED, que es un circuito electrónico básicamente, vamos a ver que el calor es muy poco y si tuviéramos para hacer la prueba una bombilla incandescente, que digo, ya no se venden, pero capaz que en alguna de sus casas tienen acceso a alguna de ellas, van a ver que realmente el calor es importante, porque por eso mismo que yo les decía, que se trata de un receptor óhmico, es una resistencia eléctrica. Pero bueno, si ustedes van en las computadoras, por ejemplo, ¿no?, que son circuitos electrónicos, perdón, chips, memorias, y lo que fuera, las computadoras tienen ventiladores para bajar la temperatura, ¿no? Tienen para bajar, disipar, digamos, por alguna manera el calor y proteger las computadoras de fallas, ¿no? Porque si se sobrecalientan los circuitos electrónicos, evidentemente la computadora va a dejar de funcionar. Si a alguno les ha tocado limpiar una torre de un PC, se van a dar cuenta, bueno, cómo se llena de polvo y de tierra y eso hace que el ventilador funcione forzado y, bueno, levanta temperatura. Una manera, por ejemplo, que ustedes van a ver en las obras o hasta incluso ustedes pueden solicitar como arquitectos de verificar que los consumos de energía o la instalación eléctrica está funcionando correctamente o fue correctamente diseñada para las cargas eléctricas que tiene el edificio, es hacer termografías, por ejemplo. Se hacen termografías de tableros, se hacen termografías de circuitos eléctricos y dentro de determinados parámetros ustedes se pueden manejar como que la instalación es correcta o está sobreexigida, por ejemplo. No sé si alguno ha tenido la experiencia de tener de lidiar con esta tarea, digo, en sus trabajos o donde fuera, o ha visto realizar esta tarea. Las termografías son muy útiles también para conocer si la instalación eléctrica está funcionando correctamente o en realidad está funcionando adecuadamente al uso. Ustedes si tienen una instalación eléctrica antigua, ¿no? Para otros tiempos, por decirlo de alguna manera, donde habían pocos tomos corrientes y pocos aparatos eléctricos conectados, y de pronto empiezan a aparecer cargas, la instalación eléctrica podría llegar a dañarse. Y bueno, esta es una manera simple de medir indirectamente cómo está funcionando una instalación a través de la disipación de la energía. Bueno, nosotros vamos a definir 3 tipos de potencia, que aquí están en la anterior, perdón, en la diapositiva siguiente, pero empezamos por aquí. La potencia aparente es la potencia eléctrica que se define como el producto de voltaje y corriente eléctrica para cada instante y se calcula por estas expresiones. Acuérdense siempre que estamos hablando de corriente alterna. Entonces teníamos un V sub 0 con un seno de omega t por el I sub 0, entre paréntesis, sería omega t más phi, acuérdense, y una potencia B sub 0 por I sub 0 de omega t, y esta es la expresión matemática. Como puede verse, la potencia instantánea puede llegar a ser negativa, si nosotros vemos la sinusoide nos vamos a dar cuenta claramente en algunos casos, y en determinado momento puede ser positiva, y el receptor puede devolver energía a la fuente de energía, como es el caso del tipo de receptor que nosotros llamamos capacitivo, que es capaz de acumular y devolver energía a la red.
La potencia aparente es el producto de los valores eficaces de tensión e intensidad y tienen esta expresión matemática. Y se miden en volt-ampere, no en vatios, como se mide el consumo de la potencia activa. ¿Por qué? Porque en realidad la potencia aparente, que ahora vamos a ver cómo se relaciona en el triángulo de potencia, si bien es necesaria para la alimentación eléctrica, tenemos que considerar en el caso de una red eléctrica, no es la que produce un trabajo realmente en el receptor. Por ejemplo, si yo conecto una estufa, el trabajo que va a realizar la estufa, una resistencia pura en este caso estamos hablando, es producir calor. Si yo conecto un receptor inductivo, por ejemplo, no sé, un motor, pues lo que yo necesito que haga es desplazar, un desplazamiento, que mueva algún elemento, etc. Entonces, la potencia activa es la que realmente consume el receptor y esta es la que aparece en información, por ejemplo, en la información del aparato. Si uno compra cualquier aparato eléctrico, le va a decir que consume tantos vatios, que está expresado como una W. Pero volt-ampere, por eso se eligió no tener la misma expresión matemática, es el voltaje y los amperios, o sea, la corriente, perdón, y los amperios que circulan a través de este circuito, pero que no necesariamente producen un trabajo. Y la potencia reactiva es una parte de la potencia aparente que es realmente útil y genera un trabajo, y la potencia retante, perdón, es la potencia reactiva y es requerida por los tipos de equipos inductivos, ¿no? Los motores, los balastros, los transformadores, para generar a su vez su trabajo. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? En algunos casos, ustedes si han tenido acceso a una factura de UTE, de pronto de algún edificio, de servicios generales, o un pequeño taller, o una industria, van a ver que aparece en la factura potencia aparente, perdón, potencia activa y potencia reactiva, que es lo que cobra la UTE. Esta potencia reactiva nosotros vamos a ver que está limitada la potencia reactiva que nosotros debemos consumir, porque en realidad UTE debe dimensionar su sistema eléctrico para alimentarnos a nosotros, considerando estas dos cosas, y realmente lo que yo necesito para producir un trabajo es la potencia activa y no la reactiva. Las expresiones matemáticas son estas, también se miden en volt-ampere reactivo, porque en realidad no producen un trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa diferenciar cuando nosotros tenemos un aparato eléctrico, es cuántos vatios consume. Y esta es cómo se relacionan estas tres potencias a través del triángulo de potencia. Nosotros podemos representarlo gráficamente en esta expresión, digamos, a través de un triángulo, el triángulo de potencia, donde nosotros tenemos una potencia aparente, una potencia reactiva, y la suma vectorial es la potencia aparente, activa y reactiva, ¿no? Acá tenemos activa, reactiva y aparente. UTE nos tiene que proporcionar esto, o sea, el cableado de UTE está dimensionado para esto, entonces por eso es importante considerar que a la potencia reactiva, si bien la necesitan los motores, no necesitan un trabajo, no producen en realidad ningún trabajo. Entonces nosotros, y esto lo voy a pasar sucintamente, observamos, por ejemplo, que la potencia activa, perdón, es el producto de la potencia aparente, esto es de trigonometría, no de matemática también, por el coseno phi de este ángulo, digamos que está aquí, y la potencia reactiva es la potencia aparente por el seno de phi de este ángulo, y observamos que si la potencia activa aumenta, también aumenta la potencia aparente, y si nosotros logramos reducir a valores mínimos esta potencia reactiva, también la suma vectorial provoca que la potencia aparente disminuya. Entonces, nosotros necesitamos controlar esto, y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es, a través de los elementos estos que nosotros hablábamos, los receptores inductivos, que son los capacitores. La expresión matemática de la energía activa y la energía reactiva es esta. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, pero es para que sepan
Digo que hay una manera de comprobar matemáticamente todo esto que yo les estoy expresando muy sintéticamente a través de los gráficos, eh, y que es la manera en que se calculan realmente estas energías, ¿no? O que es importante en definitiva para el instalador eléctrico que nosotros contratemos, pero sobre todo para la UTE, que es la que hace la distribución de energía a los distintos puntos de consumo o clientes que tengan conectados aparatos eléctricos. ¿Qué pasa con el triángulo de potencias, ¿no? Nosotros tenemos una potencia reactiva y una potencia activa, que cuanto más alta sea la potencia reactiva, esta que se necesita, ¿no? para los motores, por ejemplo, pero que no producen ningún trabajo, me va a aumentar la potencia aparente y que, bueno, esto puede ser complicado al momento de diseñar conductores. Nosotros podemos reducir esta energía reactiva a través de estos receptores que son los capacitores, este tipo de receptores que son capacitores, que son capaces de acumular y volcar a la red. Entonces a mí este capacitor me baja la energía reactiva y la potencia aparente final también disminuye. Las empresas productoras de energía eléctrica, en nuestro caso UTE, no admiten instalaciones que consuman energía activa con factores de potencia inferiores a 192, perdón, a 0,92. Acuérdense que el factor de potencia era el coseno phi de la instalación. Entonces, el eléctrico, o el instalador eléctrico, lo que hace es calcular la capacidad, valga la redundancia, de ese capacitor o condensador para poder bajar esa energía reactiva a estos valores que a mí me admite las empresas instaladoras eléctricas. Si a mí la empresa de instalaciones eléctricas o el suministro eléctrico no me condicionara de esta manera, yo estaría consumiendo una cantidad de energía reactiva y sobredimensionando la red de alimentación o de distribución, para este caso, para la compañía eléctrica. Por eso es que lo limita. En este caso, el límite en Uruguay se fijó en este valor. Entonces, una de las maneras de agregar, y yo en eso les debo, capaz que se lo subo en este mismo foro para las instalaciones eléctricas, cuál es el aspecto o la pinta, por decir de alguna manera, que tiene este capacitor. Estos capacitores se instalan también en los tableros o próximos, o lo más próximos al punto de consumo de energía reactiva, puede estar incluso muy cerca del motor, por ejemplo, que vamos a tener al lado del motor o en el tablero del motor, el tablero que alimenta el motor. Entonces yo instalando este capacitor bajo la energía reactiva y tengo una potencia aparente final mucho más conveniente para la empresa que suministra energía eléctrica. ¿De qué manera UTE logra que esto se cumpla? Bueno, primero fijando este valor límite. Segundo es cobrando una energía reactiva mucho más cara que la energía activa. Si ustedes, repito, tuvieran acceso a una factura de UTE, se van a dar cuenta que el valor que cobran por energía activa es X y el valor que cobran por energía activa es 2X, por decirlo, sale el doble. O sea, el watt hora, el consumo, me lo están cobrando más caro de una manera de decirme, bueno, traten de arreglar este asunto. Y la verdad es que es bastante sencillo y es un costo que se puede reducir fácilmente a través de estas condensadores o capacitores. Yo cuando tengo por acá, no la quiero buscar ahora, tengo una fotografía. Si ustedes ven, capaz que si yo se los describo, parecen como unos cilindros metálicos que van metidos directamente en el circuito que consume reactiva adentro de los tableros. Entonces, bueno, los tableros empiezan a necesitar más espacio para, además de poner las protecciones de los circuitos, albergar estos capacitores. E incluso, si la instalación es diseñada correctamente, porque hay una industria, por ejemplo, que tiene muchos motores, tiene altos consumos de energía reactiva, los capacitores pueden ponerse bancos de capacitores que entren a funcionar en el momento que se consume la energía reactiva. Entonces, bueno, a partir de que se empiezan a prender los circuitos eléctricos que alimentan estos motores y se empieza a consumir más energía reactiva, entran a funcionar los bancos de capacitor, bajan o suben de acuerdo a los consumos.
Hasta por acá, más o menos entendemos de lo que se trata activa y reactiva, más o menos. Sin ir a la expresión matemática, que les repito, no es algo que nosotros vamos a pedir que se aprendan de memoria, ni mucho menos. Creo que el triángulo de potencias, sin las fórmulas, es bastante más amigable para explicar estos conceptos que yo les estaba mencionando. ¿Dudas, quejas? Yo aprovecho para tomar nota. Los dejé, a ver si todavía no me abandonaron, tengo 230. Bueno, todavía no me dejaron. Acá se empieza a poner un poco más amigable. Bueno, respecto a las formas de distribución de energía eléctrica, Stephanie lo mencionó la clase pasada. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica en baja tensión, que en el caso de Uruguay es la UTE, tienen a su alcance diferentes formas de distribución eléctricas y diferentes tensiones de suministro. Por allá, por el año 95, creo que fue, UTE decidió en determinado momento pasar a una red de distribución en estrella de 400 volts. Sin embargo, a pesar de la cantidad de años que han pasado, la red anterior de distribución de energía eléctrica en 230 voltios trifásica convive o coexiste con esta otra red. Ay, este mouse me está enloqueciendo, disculpenme. Lo voy a desactivar y voy a pausar lo que tiene la compu. Como les decía, estos dos sistemas, la red de distribución triángulo de 230 volts trifásico y la red de distribución en estrella de 400 volts trifásicos más el neutro, conviven en nuestra distribución, en nuestra ciudad, y es importante, muy importante por así decirlo, conocer cuál es la red que pasa por adelante de mi edificio. Por ejemplo, Facultad de Arquitectura tiene una alimentación en trifásica 230 voltios porque lo que pasa por, en ese caso, la Boulevard Artigas, es una red de distribución en triángulo 230 voltios trifásico. Pero el Instituto de Tecnología, que está por Casinoni, tiene una alimentación en 400 voltios más trifásica, 400 voltios más neutro, porque es la red que pasa de distribución por Mario Casinoni. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuál es la distribución para realmente que los aparatos trifásicos funcionen de manera correcta. Aún así, nosotros en el curso, cuando calculemos conductores, vamos a estar pensando en una red de distribución en estrella de 400 voltios más neutro cuando estamos hablando de trifásico. Luego, los aparatos que consumen esta energía monofásica, siempre, tanto sean en una red o en otra, la de trifásica 230 voltios como la trifásica 400 voltios más neutro, van a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un motor eléctrico que funciona en trifásica 230 voltios, si yo lo quiero conectar a una red de distribución estrella en 400 voltios, no va a funcionar, y viceversa. Pero si yo tengo mi computadora, la heladera, el microondas, la cafetera, que funcionan a 230 voltios monofásicos, yo tanto en una red como en otra la voy a poder conectar sin problema. Esto es muy, ¿cómo es? Muy abstracto lo que les estoy diciendo. Evidentemente yo voy a tener que hacer una instalación eléctrica como lo describió Stephanie en la clase pasada, ¿no? Va a haber un tablero, va a haber una serie de cableados, va a haber protecciones, finalmente van a terminar en puestas donde se van a conectar estos aparatos. Pero el concepto es este: yo siempre voy a poder hacer funcionar los aparatos monofásicos que consumen 230 voltios en cualquiera de las dos distribuciones. ¿Se entiende? Y no sé si alguien tiene el correlato físico de esto, que por eso cuando la compañera preguntó si se cerraba la etapa de fotografía, yo entiendo que queda abierta y que incluso ustedes pueden, esto que estamos viendo en esta diapositiva, lo pueden ver fácilmente. Si ustedes van por la calle y ven una columna de UTE con sus perchitas
y ven 3 bornecitos blancos y 3 hilos, nosotros nos vamos a estar viendo esta redistribución en triángulo de 230 voltios trifásicos. No sé si tienen en la cabeza de haber visto esto que yo les estoy mencionando. Sin embargo, Profe, si yo voy por la... tengo una Sí, duda. sí, dime. Me generó eso del 230 a 400. Yo eso no tengo tan claro, pero sí recuerdo que, por ejemplo, teníamos instalación de 380 para maquinaria pesada, que si llegabas a conectar algo de 220, la hacía. Ahí va, sí, sí. Bueno, y Pero, ¿cómo? está bueno esto de 380 que tú mencionaste también, porque en algún momento cuando UTE cambió, era 220 y 380. Vos trabajás en la industria o tenés algún taller o trabajaste en algún taller. Sí, maquinaria pesada. Me acuerdo que estaba 380 que no podías Claro, conectar nada porque lo rostizaba. exactamente. Lo importante acá es tener en cuenta que uno tiene que conectar el aparato o el aparato requiere una alimentación eléctrica que en general viene en la chapa, ¿no? Hay como una chapa metálica, después vayan a mirar, el aire acondicionado de sus casas lo tiene la cafetera, lo tiene cualquier aparato eléctrico que dice cuál es la tensión a la que debe ser conectado, cuál es el consumo de ese aparato en watts. Y como dice el compañero, uno no puede conectar un aparato trifásico en 400 voltios a una red de 230 voltios, sobre todo cuando es al revés, ¿no? Que como dice él, se fríe. Si yo conecto una bomba trifásica en 230, ¿qué quiere decir? Que al aparato yo lo alimento con 3 hilos, digamos, o 3 conductores eléctricos, el aparato no va a funcionar. Pasó, por ejemplo, que en donde está ahora el CID en Facultad de Arquitectura, el Centro de Integración Digital, esa era la ubicación del antiguo Instituto de Construcción, que ahora en la nueva organización de facultad ha pasado a llamarse Instituto de Tecnología. Allí estaban varios equipos eléctricos trifásicos, que obviamente funcionaban a 230. Cuando el Instituto de la Construcción se mudó a esa nueva local que está en Mario Casinoni, la alimentación era diferente, por eso tuvieron que adaptar, comprar, cambiar, etcétera, etcétera, sus aparatos trifásicos en 230 voltios porque no lo podían conectar a una red en 400 voltios trifásicos, porque realmente el aparato se daña. Todas las computadoras funcionaron, todas las cafeteras funcionaron, por eso no había problema. Los aires acondicionados en general, los chicos, ¿no? Los split, de tipo, funcionan como es en monofásica, no en trifásica. Entonces, en una red de distribución de triángulo en 230 voltios, nosotros tenemos tensión trifásica en 230 para que funcionen motores con tensiones de 230, la chapita, por ejemplo, en facultad de arquitectura, facultad de medicina, facultad de derecho, tienen alimentación trifásica en 230 voltios, y además podemos tener tensión monofásica en 230, tomando la tensión entre 2 fases de esa trifásica que entra al edificio. Antiguamente, hablo de hace muchos años atrás, era bastante usual que la red de distribución fuera en 230 voltios, la de la calle, y que la alimentación a las viviendas, incluso en viviendas con bajo consumo, se realizaran 230 voltios. Yo vivía en una casa que era así, y entraba al tablero, digamos, general de la casa, entraban los 3 hilos. Luego la distribución, obviamente, entre 2 fases, se obtenían los 230 voltios monofásicos. Y, por ejemplo, si había un problema en una fase en la calle, se cortaba una de las fases del cableado, sucedía que en la casa había zonas que quedaban con luz y sin luz, dependiendo de las fases que estaban conectadas. Y eso es también un problema que puede ocurrir en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si hay una distribución 230 volts trifásica y una de las cables por X motivo se corta, puede suceder que, si nosotros, imagínense que vivimos todos en el mismo barrio, yo tenga energía, porque a mí me alimentaron de la fase R y la fase S, y el compañero que está al lado, que lo alimentaron de la R y de la T, no tenga energía porque justamente una de las fases está cortada. Eso sucede, ¿no? Puede suceder que haya alternancia en que uno tiene o no tiene suministro. La red en distribución en estrella de 400 voltifásicos más un conductor de neutro que está aterrado en la subestación de UTE implica tener 4 conductores
de los cuales podemos obtener, en el caso del edificio, una tensión trifásica en 400 voltios para que funcionen motores con tensiones de 400 voltios, lo que explicaba el compañero, bombas, ascensores, por ejemplo, en la universidad, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Comunicación, el edificio polifuncional Macera, la Aularia, la Regional Norte en Salto. Acá dice la futura Facultad de Veterinaria, tengo que corregir, la Facultad de Veterinaria ya no es futura, sobre Ruta 8, tienen una alimentación en 400 voltios trifásica con neutro, pero también yo puedo obtener en una alimentación de este tipo, como les decía, la monofásica en 230, tomando la tensión, en este caso, entre una fase y el neutro. Acá lo lograba entre fase y fase, y acá lo logro entre la fase y el neutro. ¿Recuerdan la fotografía que yo les mostré al inicio de la clase y que también formaba parte de la PPT de la clase 1? Al edificio, en ese caso, había, y bueno, las que les mostré de la CGP, a ese edificio en particular, la alimentación eran 400 voltios, habían aquellas barras que estaban identificadas, la que de color celeste era el neutro, y luego las fases en marrón, en blanco, en negro creo que era. Y cuando UTE iba a, no sé, tomaba posesión del apartamento, un cliente compraba el apartamento, póngale 101, UTE iba ante la solicitud de un suministro y conecta para alimentar su medidor del apartamento, va a conectar desde el neutro y una de las fases. Y después cuando viene otra persona, va tratando de balancear de que las cargas no o sea, que ninguna de las fases se sobrecarguen. Siempre el neutro y una fase, neutro y otra fase, neutro y otra fase. ¿Se entiende? Ay, pero los tengo Sí, profe. anodados. Y siguen siendo 233. Los felicito. Yo sé que esto es un ladrillo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si bien nosotros lo que vamos a manejar en el curso, lo que vamos a aprender o sobre lo que vamos a insistir sobre las redes de distribución en estrella, sí se van a encontrar ustedes en la realidad en Uruguay, por lo menos durante bastante tiempo, la convivencia de estas dos redes, y si, no sé, mañana lo llaman para hacer una reforma, refuncionalización, un taller, lo que fuera, van a tener que conocer exactamente la red de distribución que hay allí en la zona para comprar, no sé, el implemento del aparato eléctrico adecuado. Pasó en Facultad de Arquitectura, no con el ascensor actual, sino con uno que creo que estaba ubicado previamente, que cuando se hizo la licitación para la instalación del ascensor, no se especificó de que en Facultad de Arquitectura había una red trifásica 230, y cuando se suministró el ascensor, se suministró en trifásica 400 voltios, pero por esas cuestiones del destino, como estaba puesto en el pliego, ¿no?, en la licitación, de que el proveedor tenía que verificar cuál era el suministro del edificio, además tenía que hacer una visita para ver cuál era la instalación, fue que se logró que se cambiara este ascensor y se suministrara en la mención correcta. Si no hubiese estado eso redactado de esa manera en la memoria, se hubiese terminado comprando, porque no estaba claro en las especificaciones, algo que no se podía conectar. O por lo menos, en principio, no se podría conectar directamente, porque ¿qué solución paliativa, por decirlo de alguna manera, podría yo utilizar para subsanar esa situación, ¿no? De tener un aparato trifásico con 400 voltios que quiero conectar en una red trifásica a 230 voltios. Que la única cosa que se les puede ocurrir así, sin saber demasiado de eléctrica, que estamos en la segunda clase. Los maté. Alimentación externa. Podría ser pedir un nuevo suministro, ¿no? Mm. De decir, bueno, solicito un nuevo suministro en 400 voltios, y UTE te dirá si puede o no puede hacerlo. Ujú. Y la otra manera es poner un transformador. Ah, A través de un transformador, llevar a la energía que consume el aparato. Esto sucede mucho, en la realidad, en edificios de ACE, de hospitales, ¿no?, que pertenecen a ACE, al Ministerio de Salud Pública, al Sistema Público de Atención de la Salud, que los viejos hospitales en general son en 230 volt trifásica,
y la mayoría de los aparatos que se fabrican en el mundo o que se pueden adquirir en el mercado, tanto local como internacional, en cuanto a lo que es medicina, vienen para trifásica 400 voltios. Entonces, o yo me veo obligado de pedir un suministro específico para, por ejemplo, un resonador, se compra un resonador y bueno, hay que instalarlo, o si no, a través de transformadores. El tema que se va llenando de transformadores el edificio y bueno, es un aparato eléctrico más a tener mantenimiento, tener cuidado, vigilación, funcionamiento, etcétera, que pueden complejizar bastante la instalación eléctrica de un edificio. Pero bueno, esas son las soluciones posibles. Pero nosotros lo que les dejo como consejo es siempre verificar cuál es la redistribución que pasa por delante de ese padrón y obviamente el instalador eléctrico, el técnico electricista que va a estar asesorándolos y que va a ser el responsable ante UTE por la instalación, también ver las posibilidades de suministro en esa zona de cuáles son, ¿no? Reales, porque podrían llegar a lograr, si tienen un aumento significativo, no sé, tienen un padrón que había una casa y de pronto ahora se va a construir un edificio de 20 pisos y 40 apartamentos, bueno, capaz que UTE, a pesar de que antes en la casita había una red, una alimentación trifásica de 230 volts, puede traer una subestación cercana, una alimentación en 400 volts para la nueva construcción o un nuevo edificio. ¿Vamos bien? Sí, Esta es la redistribución en triángulo, ¿no? La de 230 volts. Entonces, yo lo que les dije, y me quedó ahí en el tintero, que si ustedes van por la ciudad y la distribución es aérea, porque también la distribución puede ser subterránea, y la distribución es aérea, esto, el correlato físico de esto, lo que ustedes van a ver, es esos 3 hilos con esa percha, ¿no? Y esas borneras blancas que son de porcelana, con esos 3 hilos, ahí estamos frente a una distribución de triángulo en 230 volts. Entonces, si yo tengo una bomba, por ejemplo, que funciona, o un motor que funciona trifásico, yo conectando las 3 fases voy a poder tener la alimentación, y si yo entre fase y fase, fase y fase, por ejemplo, mi casita, la casita del compañero, la casita del otro compañero, si conecta a esta y a esta, a mí me van a dar 230 voltios en monofásica, a la otra casita le pueden dar 230 voltios monofásica, agarrando estas fases, y así alternando entre ellos. La red de distribución en estrella, en realidad, la de 400 voltios, es así, este es su correlato, la tensión entre cada una de las fases, en realidad esto sería lo correcto, la tensión entre cada una de las fases, si yo quiero conectar en 230 voltios monofásicas, tengo este neutro, entonces yo puedo conectar esta fase y el neutro y alimentar una casita, esta fase y el neutro, alimentar otra casita. Obviamente para el ascensor yo voy a tener que entrar todo el cableado, ¿no? o al tablero general entrar las 3 fases y el neutro. Y en estas líneas se cumple que el voltaje de la línea es la raíz de 3 por el voltaje de cada fase. Y si el voltaje de la línea es 400 voltios, el voltaje de cada fase, si yo hago las cuentas, es 400 voltios y sobre raíz de 3 es 230. O sea, yo puedo obtener, esto es, se divide, digamos, o se divide entre raíz de 3. Esto es el motivo por el cual yo podría llegar a tener 230 conectando el neutro y la fase. La expresión matemática de la potencia activa, esto se chispoteó, tengo que acomodar porque esto ya lo habíamos visto, perdón. Pero esto es como un recordatorio de lo que eran las fórmulas de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Si yo tengo una potencia trifásica y yo sé que es raíz de 3 por B sub I por coseno phi, la fórmula que tenía anterior, yo puedo demostrar matemáticamente cómo alimentando una electrobomba de agua de 15.000 watts o 15.000 vatios, ¿se acuerdan? Que posee un coseno phi de 0,85, esto también viene la información, esto viene la información en la propia chapa de la bomba, desde un tablero de un edificio, en el cual se alimenta
en 230 voltios trifásicos, puedo saber la corriente que pasa por el conductor y queda determinada a través de despejar esta fórmula, ¿no? Poner los valores, mejor dicho, en esta fórmula. Raíz de 3 es 1,73 por el voltaje, que nosotros decíamos que era 230, en este caso la red que pasa es una red en 230 trifásicas, por la intensidad de la corriente, por el coseno phi de la instalación, que es 0,85, entonces puedo despejar la intensidad de corriente que pasa por ahí, que es el valor desconocido, ¿no? Entonces yo despejo y hago mis 15.000 vatios, que es 1,73 por 230 por 0,85, hago la división y obtengo 44,3 amperios. Quiere decir que yo en esta distribución, para alimentar a esta bomba trifásica en 230, yo necesito de corriente 44,3 amperes. Ahora vamos a suponer, esta es una alimentación en trifásica 230, vamos a suponer que el edificio en este caso se alimenta en 400 voltios, no en 230. Entonces si yo hago el mismo despeje de la intensidad, ¿no? Si yo hago esta misma fórmula, pero para 400 voltios, ustedes vean que la corriente que se necesita es 25,5 amperes contra 44,3 que yo necesitaba antes. ¿Qué quiere decir? Que el motor que alimenta esa electrobomba, o la corriente que pasa por el motor que alimenta esa electrobomba, va a ser de 25,5 amperes en este caso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que es lo que está en naranja, que es para la misma potencia, en un suministro en 400 voltios, las cargas trifásicas consumen menos corriente y por lo tanto los conductores serán de inferior sección. ¿En qué se traduce en que tenga conductores de menor sección? Por lo que hablamos, acuérdense, cobre y en general para esta alimentación cobre. ¿Qué termina pasando con la instalación? Acá con una trifásica en 230, para el mismo aparato, yo necesito 44,3 amperes y para una distribución en 400 necesito 25,5 amperes. Bajó bastante. ¿Qué pasó? Nadie se anima a tirar ahí una... No sé si hay gente que me está escribiendo por el chat porque no lo tengo presente. La instalación termina siendo más económica porque lleva menos cobre. ¿Se entiende? Ese es el motivo fundamental porque el que UTE quiso pasar de una alimentación en 230 a una alimentación en 400 voltios para tener secciones más finas y, Pero eso y no, por tanto más económicas. Sí. eso no afecta la caída de la tensión. Ahora, cuando aprendamos a calcular conductores, ahí vamos a hablar de la caída de tensión, porque una de las maneras de calcular conductores es la caída de tensión. Porque entiendo que influye Sí, el largo también. exactamente, exactamente. En la fórmula de caída de tensión, el largo toma un protagonismo muy importante. Ahora, Sí. acá, en este caso, estamos hablando del voltaje, digamos, los 400 voltios, los 230 voltios, que evidentemente se ven afectados por una longitud de un cable, ¿no? Si yo pasaba mucho a nivel rural. Si yo UTE iba alimentando casas, ¿no? En el campo, chacras, y tenía un tendido muy, muy, muy largo sin tener ningún elemento de transformador o alguna cuestión, ¿no? que me mantuviera a mí esa tensión estable, podía pasar que a la última casita me llegaran 210 volts, por decir de alguna manera, Claro, y a la primera casita me llegara a 230. ¿Por qué? Porque justamente, por más que el cobre sea conductor, opone una resistencia al pasaje de la energía eléctrica. sí. Entonces, en la última casita estuviera como acá media luz y en la primera casita estuviera bien. Pero hay maneras, digamos, que UTE tiene para hacer que eso sea correcto, a través de la subestación, a través de una cantidad de cosas en la distribución, digamos, la parte urbana. Pero sí es cierto que el largo empieza a tener una incidencia, o la longitud empieza a tener una incidencia en el cálculo de los conductores. Pero bueno, eso UTE también lo puede manejar, porque también, si ellos empiezan a subir o bajar voltajes de manera a lo loco, digamos que
para llegar a última casa con 230, lo que puedo pasar es que estoy alimentando la primera casa con, no sé, 250. Si ustedes miran Mm. igual van a un aparato eléctrico que tengan en sus casas, o incluso cuando compran una bombilla para poner eléctrica, para poner en en alguna luminaria, van a ver que dice 230, 240 voltios, ¿no? Como que hay un rango. Porque Claro, si yo traigo al electricista a mi casa y mido ahora, capaz que no tengo 230, capaz que tengo, no sé, 228 o 240 o 233. Eso también puede suceder. ¿Se entiende? sí, Ahora, es muy importante que ustedes se den cuenta de por qué, digo, porque de este ejemplo surgen dos cosas. ¿Por qué algunos aparatos son trifásicos o monofásicos? Cuando tengo grandes consumos, cuando empiezo a tener bombas grandes, ascensores, motores, estos es mucho más conveniente que sean trifásicos que monofásicos. Primero, por el famoso raíz de 3, porque la misma energía, ¿no? El voltaje de cada línea, digamos, está afectado por raíz de 3, entonces empiezan a ser las líneas más finas. Pero a su claro, vez, en tensiones diferentes, 230 y 400 voltios, y que digo, que ya les digo, que conviven en la ciudad, yo puedo tener una alimentación y una distribución en 230 por la puerta de mi casa y no tengo más remedio, o capaz que UTE me puede a mí acercar 400 voltios en una estación cercana. El motivo para que UTE cambiara esta distribución justamente era la economía, ¿no? Va a pasar menos corriente por cada conductor o cada fase, y a su vez eso redunda en una economía en cuanto al costo de instalación. Porque claro. créanme, yo ahora no lo tengo presente, pero puedo preguntar, en la instalación eléctrica en un edificio es un rubro caro. O sea, es un rubro que realmente tiene incidencia, al contrario de lo que podrían tener cualquier otro. La eléctrica es bastante cara. Ahora yo no recuerdo con exactitud, pero estamos hablando de un porcentaje bastante alto de los costos de construcción, de hacer, de gastar en cobre, ¿no? Cuando yo tengo potencia monofásica, por ejemplo, alimento un electrodoméstico de 2000 watts, 2000 watts, en un toma corriente monofásico en un edificio, que está a 230 volts, la corriente que pasa por el conductor queda determinada, a su vez, despejando ahí, 2000 sobre 2230, de la misma manera que yo hice en el anterior, queda determinada, que es 8,7 amperios. ¿Qué quiere decir? Que el conductor o cable que alimenta ese electrodoméstico va a tener un pasaje de energía equivalente en corriente, ¿no? 8,7 amperes, independientemente de si el suministro sea trifásico en 400 voltios o métrico o trifásico en la red de triángulo. O sea que las cargas monofásicas siempre son en 230 y no se ven afectadas porque yo tengo una alimentación en trifásica 400 o en 230 voltios, que es lo que habíamos comentado un poco más atrás. Yo sé que es un tema álgido, digamos, o agrio de comprender, pero la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica tiene esa capacidad de poder hacerse a través de uno o varios hilos, a través de diferentes redes. Esto que yo estoy diciendo es válido para Uruguay y en la mayoría del mundo, digamos, las redes andan o en 380 o en 400 voltios, la distribución, no la gran distribución, aunque hay países que tienen distribuciones con otros voltajes. Esto hay que cerciorarse, sobre todo cuando nosotros, como les decía, adquirimos un equipo del exterior. Y esto es bastante este, importante de tener presente en aire acondicionado, cuando se habla de aire acondicionado de sistemas robustos, ¿no? Yo estoy comprando un sistema BRB, un sistema, no sé, rooftop, manejadoras, todos elementos, yo qué sé, Carrier que fabrican en Estados Unidos, bueno, ¿qué es lo que va a venir o qué consideraciones tengo que tener yo para poder conectar ese equipo en Uruguay, ¿no? Tanto la frecuencia, los hertz a lo que funciona, como los consumos que tienen. Eso te- No me queda muy claro en Francia y en España qué sucede, yo lo tengo como deber para preguntar a un ingeniero,
para los compañeros que vienen de España, capaz que saben ellos más que yo, ¿no? Que vienen de España y de Francia. ¿A quién interrumpí? ¿Quién me iba a preguntar algo? Ese dato después te puede ayudar para sacar la térmica, para calcular Exactamente. la térmica. Exactamente. Nosotros vamos a ver más adelante, en la parte de protecciones, de los conductores, eh, cómo nosotros podemos dimensionar la llave termomagnética o la térmica, como dice el compañero, y es lo que en las cargas que los TQ. electricistas van a escuchar, para que ese conductor no esté exigido y que si yo, por ejemplo, hago una termografía, me va a dar que está al rojo vivo, por decirlo de alguna manera, que quiere decir que la protección no está funcionando de la manera más adecuada, porque a mí me está permitiendo que ese conductor se caliente mucho, y bueno, eso puede producir un incendio. Eso es algo que vamos a ver al final del curso. Bueno, en resumen, los tipos de suministro de UTE en baja tensión que nos podemos encontrar. UTE puede suministrar energía eléctrica en las siguientes tensiones: monofásica 230 a través del sistema triángulo entre fase y fase y dos conductores, o en el sistema estrella entre fase y neutro, o sea, dos conductores. Puede suministrarnos trifásico en 230 a través del sistema del triángulo con las tres fases, los tres conductores, o trifásica en 400 con las tres fases y el neutro, cuatro conductores, ¿no? Vean. Esto es el resumen, por decirlo de alguna manera, de lo que hemos venido hablando hasta ahora, que empezó matemáticamente bastante álgido y ahora se va poniendo un poco más práctico. El conductor eléctrico, en realidad, es un alambre o un conjunto de hilos de cobre o aluminio. Nosotros los cálculos los vamos a hacer para el cobre, que están forrados con una vaina de PVC o polietileno reticulado, que es un aislante. Recuerden el concepto de resistencia. ¿Por qué son metálicos los conductores o por qué son plásticos los aislantes? Bueno, justamente tiene que ver con la resistencia al paisaje de electrones o de energía eléctrica. Y también los conductores pueden ser barras macizas de cobre o aluminio, como vimos en la alimentación de los tableros generales o las salas de medidores de la primera clase, ¿no? Entonces ustedes se van a encontrar con este tipo de configuraciones. Ahora se usan estos, ¿no? Los que tienen varios hilos, los cables, sino el alambre, porque el alambre en realidad, si bien yo puedo conseguir secciones equivalentes de estas a esta, ¿no? Esto lo que quiere decir es que hay la misma cantidad de cobre, pero simplemente con varios hilos. Ya no se utilizan en las instalaciones, por lo general en Uruguay, pues son bastante menos maleables y más difíciles de trabajar, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar son cables y no estos que tienen un único hilo. Luego, el color de las vainas, ¿no? El plástico nos indica de qué tipo de conductor estamos manejando. Entonces, si uno mira, habla un tablero general y ve que los conductores o es en una bandeja están accesibles los conductores a la vista, uno va a ver que las fases, el rojo, el blanco y el marrón, se reservan para las fases, digamos, las fases de distribución de energía. El celeste se reserva para el neutro, y el amarillo con verde, así no amarillo como con líneas verdes, se reserva para la Tierra. Entonces uno va muy fácilmente, visualmente puede saber que hay neutros. O sea, si yo veo un conductor celeste, ya debería decir, esta es una instalación trifásica con 400 voltios con neutro. Evidentemente la Tierra es un tema de protección de personas, que también vamos a ver más adelante cuál es el fundamento teórico de esto y bueno, qué otros tipos de protecciones hay en este caso. Antiguamente, estoy hablando antes del año 95, el cableado de tierra era un conductor de cobre desnudo, no tenía aislación. Esto cambió y todos los conductores llevan aislación. Así que recuerden, el celeste es el neutro, las fases rojo, blanco y marrón. Y esto también es conveniente porque también sucede, y ustedes como arquitectos lo van a tener que controlar, que realmente se respeten que hayan estos tres colores, porque en definitiva, teniendo una instalación monofásica, yo podría tener dos hilos de cobre, los dos marrones, por decirlo de alguna manera. Y
en cuanto a lo eléctrico, digamos, al suministro eléctrico, no va a pasar nada, o sea, no tiene que ver el color que tenga la protección con las prestaciones que va a dar. Pero a mí me lleva a confusión en una instalación tener dos conductores del mismo color. Entonces, realmente que pidan, cuando se especifiquen las memorias y que controlen en las obras, que las distintas fases mantengan el color que se les asignó, ¿no? Que haya conductores negros para la fase R y conductores marrones para la fase T, por decirlo de alguna manera. Y que el celeste sea reservado exclusivamente para la instalación del neutro, que el neutro es muy, muy importante en las instalaciones trifásicas, porque la tentación puede ser comprar rollos y bueno, está vía negro y todo es negro, o todo es rojo, o todo es blanco, o todo es marrón, y eso no sería correcto. Y muchísimo menos perder la identificación de lo que es el conductor a tierra. Entonces esto lo tienen que controlar realmente y especificar y ser muy estrictos en cuanto a eso. ¿Se entiende? Hay diferentes tipos de conductores eléctricos para diferentes usos. Esto es una foto de un catálogo que la verdad que yo traté de conseguir lo mismo, pero ahora ellos cambiaron el catálogo, el Neurol lo cambió. Entonces, no encuentro una imagen que tenga compuesto, lo armó diferente. Entonces, capaz que no la vemos como deberíamos con la calidad que tienen. Pero si ustedes buscan Fustix CF en la red, hay un catálogo específico para este tipo de cables y tienen diferentes usos. Esto, obviamente, es lo que utiliza UTE en la calle. Si ustedes ven en la calle, estos son como un cable preensamblado. Si ven como un cable, un conjunto, así un manojo de cables, de 4 cables que van como torneados en columnas, ustedes se van a dar cuenta, al contrario de lo que yo les decía de ver 3 hilos, se van a dar cuenta que esto es una distribución, trifásica en 400 voltios. Siempre y cuando la distribución sea aérea, porque de vuelta la distribución podría ser subterránea. En el caso de las distribuciones subterráneas o la alimentación a una distribución subterránea que alimente subestaciones o las redes de subestaciones, y esto es algo que también lo pueden ver en la calle, si miran, si saben mirar, se van a encontrar como unas losetitas de hormigón, que capaz que sean de 10 por 10, que dice 6 kilowatts, 12 kilowatts, están identificados. Entonces uno sabe, o el que va a romper la vereda, digo, porque va a cambiar la vereda, o porque viene OCE, o porque viene UTE, o porque viene Antel, o la compañía del gas, va a tener identificado que, bueno, ojo, por acá está pasando un cableado de 6 kilowatts que de pronto alimenta una subestación cercana, ¿no? Eso también se identifica cuando las instalaciones son subterráneas. Y también, como vimos en la clase pasada, y les mostré hoy otra vez básicamente la misma fotografía, nosotros podemos tener barras, ¿no? Esto es un tablero X que tiene una distribución bastante particular. Esto no es un tablero de una centralización de medidores, sino que es un tablero industrial, pero bueno, yo puedo tener a través de barras la distribución de energía eléctrica. Luego existen estos otros dispositivos que capaz que el compañero que conoce instalaciones industriales las ha visto, que son otra manera de transportar energía eléctrica que no es a través de con los conductores estos con PVC, que son las lindobarras. Entonces tienen como una especie de bandeja cerrada donde las barras están colocadas allí de manera de que no estén accesibles, ¿no? a que una persona las toque, y esta es otra manera de distribuir energía que se utiliza bastante en la industria porque es bastante versátil, digamos, y puede transportar por sus secciones bastante más corriente eléctrica que el cableado. Capaz que yo, para la misma distribución en cables, tendría que ser secciones muy grandes y ser bastante más complejo. En cambio, si yo lo hago así, fácilmente, a través de estas lindobarras, puedo hacer una distribución adentro de este, una planta fabril, y es mucho más económico y mucho más fácil de gestionar. Bueno, los conductores eléctricos, lo que me permiten la distribución de la energía eléctrica en el edificio, se instalan de diversas formas, como vimos
en alguna fotografía, dentro de cañerías, que puede ser rígido, corrugado, o hierro galvanizado. Estefany mostró la clase pasada una instalación, ¿no?, con cajas de hierro bastante robustas, que no es una instalación aparente. También puede haber dentro de conductos metálicos o de mampostería, en parrillas, en bandejas. También pueden haber distribuciones expuestas al exterior, la distribución aérea de UTE es ejemplo de esto, o suspendidas en el interior. Este, Existen también ciertos tipos de cables que denominan, lo habrán escuchado, superplástico, que esos son aptos para intemperie y que pueden ir a la vista, este, y pueden estar suspendidos con instalación dentro del interior. Entonces, los conductores los seleccionamos nosotros con los catálogos de los fabricantes para cada aplicación, según el tipo de uso que uno le vaya a dar. Se acuerdan de la que yo les mostré, ¿no?, donde había el catálogo ese que yo les mostré, donde había varios tipos de conductores, dependiendo del uso. Bueno, habían unos que nosotros en general no vamos a utilizar, que la UTE utiliza para su distribución. Nosotros vamos a utilizar cableados un poco más sencillos. Podemos llegar a utilizar Perdón, barras y de barras Mariela, también. te Sí, quería hacer una consulta medio como dato, ¿no? Es sí. como totalmente opuesto, en vez de esto mucho más tecnológico, algo que nos Mm. podemos enfrentar a una casa súper antigua, Esa me eh, encanta. que, claro, cuando yo arranqué la reforma de mi casa hace muchos años y el electricista sacó los cables de tela, Sí. nos queríamos morir. No, ¿Hay no, no, no algún tipo muero, muero. de porcentaje de cuántas casas en Montevideo siguen existiendo bajo esta antigüedad de cables de tela? Porque es algo que Bueno, igual todavía, digo, hay muchas no, casas no, que están no. con los Y fusibles, si, con y si casas ustedes, patio. sí, sí, las casas antiguas, a ver, ¿qué pasa? Yo voy a decir qué sucedía antes del 95 y qué sucede ahora. Antes del año 95, sí, sí, antes del año 95, digo bien. Cuando tú, por ejemplo, te mudabas a una casa, como decís vos, yo compré esta casa para, ¿cómo es?, para habitar, y bueno, cambiaba el propietario, entonces cambiaba el titular del servicio. UTE concurría al domicilio y miraba la instalación. O sea, ellos saben dónde mirar, no meten el ojo donde lo tienen. Entonces, si detectaban que había un cableado de tela o lo que fuera, te intimaban o te desconectaban o te intimaban a hacer el cambio. Ahora, los cambios de titular del servicio, si yo, por ejemplo, voy y alquilo una casa antigua, una casa patio, se puede hacer telefónicamente. Y en realidad, mientras que haya como una continuidad en el servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que pase de ti a mí, que no haya una interrupción en el servicio, ningún inspector de UTE va a ir a mirar la instalación de tu casa. Entonces, si la instalación eléctrica sigue funcionando, por decirlo de alguna idea, funcional, ¿no?, que vienen y le conectan heladeras, pasa sobre todo, digo, en casas de alquiler. Yo entiendo que cuando el propietario va a la casa, capaz que vos, capaz que por formación profesional incluso, lo ves de otra manera. La gente tiende enseguida a, bueno, llamar al electricista, por favor, cámbiame esto, a pesar de que capaz que vos ibas y enchufabas la heladera, el calefón, igual todo funcionaba, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Podías utilizarlo sin problema. Entonces, saber exactamente cuántas de estas situaciones hay, yo no sé si UTE maneja cifras. Yo tampoco las tengo, pero me animo a decir que deben de haber varias instalaciones que están funcionando con cableados de tela. Cuento una anécdota personal, digo, de hace unos años. Había un apartamento que yo gestionaba, que era de mi tía, después fue de mi hermano, que estuvo alquilado durante mucho tiempo, de esos inquilinos de años, ¿no? No sé, ponele, ahora está 25 años, ¿no? Pero más de 20 años sin duda. Evidentemente, mi tía de instalaciones eléctricas no conocía nada, la gente iba pasando, ¿no? Entrando, salió uno, tuvo un inquilino, tuvo otro inquilino, lo que fuera. Yo me encontré con una instalación bastante fea, ¿no? Con fusibles de tapón, que después vamos a ver, en protecciones, con cableados de tela, con cosas extrañas. Y bueno, yo lo primero que hice fue llamar al electricista de mi confianza y decir, por favor, la instalación, hacémela de nuevo. Y bueno, ahí como decías tú,
antiguamente, y te ibas a encontrar que el conductor de tierra era un conductor de cobre desnudo, que los centros de luz no se les exigía tener tierra, y que los cableados, la protección esta que de PVC, estos cables modernos, que además son anti-llama y una cantidad de propiedades físicas y mecánicas, en realidad en aquel momento las aislaciones eran de tela. Cuando yo hice esa reforma, también le pedí que me hiciera la alimentación nueva desde el tablero general del edificio. Que la alimentación nueva mínima que pide UTE en este caso son 6 milímetros. En casas antiguas ustedes se van a encontrar cables de 2 milímetros seguramente, porque tampoco había mucha cuestión eléctrica, o sea, no habían grandes electrodomésticos. En una casa de nuestros abuelos habría televisión, heladera y iluminación. Dejen de contar, porque no había tanto confort eléctrico, por decirlo de alguna manera. Y él me comentó, y esto estoy hablando hace 4 años ya, me dijo, Mariela, qué peligro ese tablero, hay muchos cableados de tele, y está bastante feo. Bueno, yo le dije a los copropietarios, en el WhatsApp de los copropietarios, la idea más nefasta que se le pudo ocurrir a alguien, hacer eso, miren que el electricista vio que había muchos conductores de tela, bueno, ahí todo una porrotada de discusiones entre gente no tiene por qué saber, ¿no? Y esto que lo hace el edificio, no, señora, lo tiene desde el medidor hasta su casa, le corresponde ser el propietario, pum, hizo todo como una efervescencia, después chup, quedó quietito. Y el año pasado, cuando UTE fue a cambiar los medidores y a poner los medidores inteligentes, dijo lo mismo que yo. Miren que hay cableado de tela, aún así los conectó, ¿no? Conectó. Miren que hay cableado de tela, lo bueno sería cambiar otra vez, toda esa tormenta de, ¿no? De quién lo hace, y bueno, todo al final hizo como una ola, ¿no? Se formó y se calmó. Y los cableados de Pe- tela siguen estando. Pero no hay como una normativa de que hasta tal año La, la norma dice, ahora, yo no sé qué haría UTE en este caso, que tendría que actuar bajo denuncia, ¿no? Que vos dijeras, hay un peligro inminente de riesgo de incendio porque tal unidad, y vinieras en una inspección y desconectara al edificio, perdón, al usuario ese de ese medidor. Yo creo que UTE trata de no hacerlo. De hecho, también tuve otra experiencia hace poco tiempo con un apartamento en mi edificio que estuvo alquilado, bueno, tuvo un problema, se alquiló y se desalquiló en un mes, la persona estaba bastante desconforme con algunas cosas, logró rescindir el contrato y esta persona además rescindió el contrato de UTE. Entonces pasó un tiempo, o sea, como yo te decía, si vamos pasando telefónicamente, cambiando el titular del servicio, UTE no se apersona. Como hubo una interrupción en la contratación, UTE vino. Y yo le dije a la administradora, mira que está muy fea la instalación eléctrica del apartamento, tiene fusibles de tapón, seguramente tiene cableados de tela, bla, bla, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que vino 3 veces la inspección de UTE hasta que al final lo alimentó, porque primero le cambiaron las termomagnéticas, como las llaves térmicas, pero muchos conductores no cambiaron. Entonces, en realidad, fugas a tierra abundante. Después le observó que no tenía disyuntor diferencial, puso disyuntor diferencial, ahí tuvo que cambiar algunos de los cableos de tierra que ya hacían descargas en los conductores, que además en esa época se usaban metálicos. Y después vino una tercera vez porque no había cambiado la sección de la alimentación, que era un cable de tela de 2 milímetros a los 6 milímetros mínimos que pide. O sea, hizo venir al inspector de UTE 3 veces porque no quería gastar. Digo, no entiende capaz que el riesgo el riesgo enorme que hay ¿cómo es? De incendio frente a nuestra vida actual, ¿no? Que va a venir un inquilino que se va a instalar un aire acondicionado, o dos, capaz, ¿no? Porque digo, que se muere de calor y no sabe la instalación que tengo. Bueno, no todos los usuarios son entendidos. Si ustedes van a alquilar algo, lo que yo, así, o a veces me han convocado para, voy a alquilar esto o pienso comprar esto, yo voy como flecha al tablero. Chum, el tablero de la El- sanitaria, ¿no? Sí, mi padre es dueño de un almacén y al lado del almacén hay es como el mismo predio, digamos, se hicieron como una casa bastante como precaria, vamos a decirle. sí.
que tiene también toda la instalación recontra antigua, tapones y todo eso. Y hace un par de años se incendió, en realidad se Claro. incendió todo el predio, se incendió la casa, que se destruyó totalmente porque encima tenía muchas paredes como, eh, no sé, como muy de madera también, o sea, Claro, muy sí, sí, impecable. muy tipo rancho, que hay muchas. Digo, ahora estoy Sí, viendo sí, acá. total, Sí, sí, total. medio rancho como era antes, ¿no? Había construcción, digo, Sí, madera, chapa y bueno. Sí, sí, claro. todo Sí, inflamable. y todo, pero recontra se prendió. En realidad, digo, bomberos no sabe si exactamente fue porque está el almacén al lado que tiene un montón de instalación y cables y cosas, o fue eso porque se recontra destruyó, pero bueno, sí, está como un poco la hipótesis de que sea eso porque está, o sea, estaba todo para que se incendie, o sea, la instalación re Es vieja. que l- las instalaciones, o sea, reglamentariamente, respondiendo a la primera pregunta, en realidad están obsoletas y fuera de norma. Pero como UTE no va a controlar que las instalaciones cumplan la norma, y en realidad a partir del año 95 UTE deja en manos del instalador eléctrico, ¿no? O sea, el hacerse responsable de la instalación. UTE simplemente lo que puede llegar a hacer es decir, bueno, le corto suministro, llame al instalador eléctrico y después el instalador eléctrico va a tener que hacer ¿cómo es? Los arreglos necesarios para que eso tenga, ¿cómo es? Se vuelva reglamentario. Pero además bomberos tienen relevado que de las principales causas de incendio es justamente las instalaciones eléctricas, ¿no? O obsoletas, o sobreexigidas, o mal intervenidas. Tengo a Melanie que levantó la mano, que hable Melanie, me apareció bien. Hable Melanie. Hola, Sí, ¿se me escucha bien? sí, sí, perfecto. Bien, en realidad yo es la primera vez como que me interiorizo con temas de eléctrica, o sea, no tengo mucha idea de lo que están hablando, pero me Sí. gustaría saber como si hay alguna manera de saber, tipo, si la instalación tiene este tipo de cosas o cómo te das cuenta. Y a ver, tú, la primera cosa que yo, visualmente como arquitecto, imagínate que vos ahora salís al mercado y viene alguien y te dice, ay, Melanie, quiero que me hagas la reforma de la cocina y el baño y quiero una nafta eléctrico, no sé qué, motor, inducción, turbina, no sé cuánto, 4 aire acondicionados. Digo, si uno no sabe mucho, que en realidad yo creo que si empezás a leer el marquillo, mirás las clases, vas a saber bastante. ¿Sí? O sea, vas a tener un nivel, obviamente, no de técnico electricista, ni mucho menos de ingeniero eléctrico, pero un nivel muy superior a lo del usuario. Digo, si tú abrís un tablero, o a veces en las casas patio antiguas no habían tableros, habían como centralización de circuitos, entonces ustedes iban a ver que habían como unas cajitas muy altas, allá arriba, a los 3 metros. Si tú ves que hay fusibles, que después vamos a ver más adelante, los de tapón, ¿no? Los redonditos con tapita, bueno, eso UTE ya no lo permite más. Si vos tenés acceso a ver la conexión a través de eso, y el cable de tela es muy típico, digo, no tiene una cosa plástica, es tela realmente como una tela tejida, como una especie como una pintura plástica, es como rígida. Eso, olvídate que eso no está mal. Y otra de las cosas con las que vos te podés encontrar, pero ahí lo que tendrías que hacer es llamar a un técnico electricista que realmente hiciera las mediciones, o sea, es que a veces lo que pasa es que no tienen tierra, porque también hace muchísimos años las, los caños, o sea, las casas eran de hierro galvanizado y muchas veces se utilizaban para aterrar las instalaciones eléctricas, aunque parezca loco. Entonces, a veces carecen de tierra artificial. Entonces, vos como arquitecto, si te toca actuar y que va a ser de los primeros trabajos que probablemente muchos de ustedes tengan, porque bueno, no les van a pedir de una que hagan un aeropuerto internacional, probablemente, si tenés que intervenir en una cocina o un baño, lo primero que vas a tener que hacer es ver la instalación eléctrica, apoyarte en un ingeniero electricista y realmente acondicionar eso de nuevo. Pero es como la básica, antes de pensar si la nafta es así o asá, o la cocina tiene la mesada para acá o para allá, o cuántos muebles, o lo que fuera, o si la mesada es de mármol de granito, no sé, o de madera finger, o qué es lo que quiero hacer.
La instalación eléctrica es fundamental porque es un riesgo. Por eso es que está tan normalizada, ¿no? Y tan regulada, sobre todo. Regulada por URSEA, regulada por UT. Y bueno, y para bomberos, cada vez que bomberos habla o te hace una charla, o yo hace poco estuve en una implantación de un plan de evacuación, o sea, cada vez ellos siempre destacan este tema de la instalación eléctrica. Inclusive ellos dicen, no dejar cargadores de celulares enchufados si no están funcionando, que eso es algo, pero que nosotros lo tenemos, no sé, enchufan el cargador queda colgado de la instalación. Ellos dicen, sostienen que esos cargadores, al estar conectados eléctricamente, pueden llegar a generar un incendio, porque en realidad, por más de que no haya un consumo, están conectados, y los materiales o los nuevos baterías que utilizan, bueno, las famosas baterías de litio, ni que hablar, pueden generar un desperfecto eléctrico, o pueden generar el calor, y si está el combustible, bueno, se armó. No Genial, sé si te muchas responde gracias. tu pregunta, pero digo, así visualmente podés saber muchas cosas. Después el electricista te va a ayudar. Pero, a ver, hay tierra, no hay tierra. Vamos a abrir esto, vamos a abrir lo otro. Pero si ¿Dónde vos te está encontrás que clavada la jabalina? ahí va, ¿dónde está? Cosas de esas, o sea, esa la vas a ver, te vas a dar cuenta. Por eso digo, la de las fotografías, ustedes ahora empiezan a manejar el ojo clínico, digo, en sus casas, en la casa de sus compañeros, cuando vayan a visitar no sé, a algún familiar, o van a una semana de turismo, o se hospeden en algún lugar. O sea, entren a mirar y se van a dar cuenta que hay cosas, hay información sin tener mediciones, ¿no? Sin usar las mediciones que pueda hacer un electricista, hay información que visualmente la pueden obtener sin ningún A mí me llamó la atención hace poco, análisis. Sí. sé que hace desde algunos años que las caracterizaciones urbanas para las ventas de viviendas son obligatorias y en algunos casos hasta con inspección, que en realidad las instalaciones, porque la instalación sanitaria es algo que funciona, pero uno no puede verla, porque los caños de cuántos son están enterrados y a simple vista, Claro, ¿no? sí, Pero sí, la sí, instalación eléctrica da muchísima información de los años, de las exacto, obras, porque más allá de los cables de tela que pueden estar por adentro, desde las tapitas de los tomas, la cantidad de tomas, dónde está enterrada la jabalina, la instalación, las cajas, es como un rápido, es una bichada Ustedes pueden rápida saberse, ustedes pueden saber de visualmente, incluso los tasadores, exactamente, cuando va BPS, ¿no? Por exacto, temas de certificados, el certificado final, a veces exacto. se pagan los aportes de aporte, miren y ven un azulejo de 15 por 15, y bueno, ya saben que la cosa es medio antigua, pero ven un porcelanato. Además, si lo ven apaisado así de 30 por 60, ya saben que esto se está usando ahora. Si encuentran una cosa gigantesca, ¿no? Esas piezas enormes que se utilizan ahora, 90 por 90, esto no tiene más de 10 años, ¿no? Y incluso las tapitas, como dice el compañero, las plaquetas, en una época había unas plaquetas que eran labradas como Las con bronce, Conatel, porcelana, y ahí va, y han pasado diferentes líneas con Atela, no sé qué. O sea, mirando así, uno puede sacar una cantidad de información sin llegar a la medición. Y en sanitaria, bueno, también yo soy media paranoica en ese sentido. También me ha tocado, bueno, quiero alquilar este lugar para poner tal negocio, y yo empiezo a levantar tapas le pido, levantame la tapa de la sanitaria, porque quiero ver de qué es, porque como dice la compañera, una tapa de 60 por 60, y yo qué sé, capaz que esta instalación tiene 50 años o la hicieron la semana pasada, porque la tapa la pueden haber cambiado porque se rompió. Pero bueno, las cañerías eran de grés o eran de hormigón, este, y el hierro, bueno, se utilizaba y se sigue utilizando, capaz que cada vez menos, pero sobre todo ver, ¿no? Las pendientes, si está tapada, si tienen las banquetas y los cojinetes y todo adecuado, y ahí empiezan, porque son cosas que el usuario no tiene por qué saber, los técnicos somos nosotros, ¿no? La visión técnica sale del arquitecto y tiene una formación básica. Evidentemente, capaz que en algunas soluciones van a tener que requerir la asistencia. En eléctrica seguro, porque además ante la UTE el responsable es el instalador eléctrico, no es el arquitecto. En sanitaria capaz que las cosas es diferente, porque los arquitectos pueden firmar planos de sanitaria, pero bueno, un técnico sanitario les puede
ilustrar mucho mejor de qué se trata una situación o cómo llegar a una solución. Hay problemas emergentes, ¿no? El tema de las baterías de litio ahora son un tema. La movilidad eléctrica, que también hablamos la semana pasada, también es un tema emergente. Y yo ahora hablé hace poco con gente de sanitario que están teniendo problemas, por ejemplo, en las olas de calor provocan que los tanques de agua en azoteas de PVC, los prefabricados de siempre, levanten temperaturas, han medido temperaturas de 36, 37 grados en el agua fría, ¿no? Imagínense. Bueno, abren la canilla y el agua sale a 36 grados, casi que se pueden bañar por la exposición a la radiación solar. Ahí nos fuimos para otra instalación, digo, pero bueno, está todo conectado, está todo conectado. O sea, realmente nosotros hace años en electromecánicas hacíamos un trabajo de interpretación, que era básicamente esto, ¿no? Ir a ver, y tratar de interpretar qué era lo que estaba bien. Si bien ahora ya por un tema de recursos humanos, tiempo, bueno, toda una cantidad de cosas, no lo podemos seguir, no quita que ustedes, o los foros, las fotografías, lo que manden, lo que encuentren, las experiencias que tengan, las puedan como traer acá a la clase a preguntar o a socializar. Y la comprensión de las instalaciones, las que están o las que debieran estar, digamos, o lo que es correcto, esa comparación, yo creo que luego de que terminemos el desarrollo del módulo lo van a hacer sin ningún problema, incluso hasta con el primer pantallazo, ¿no? Porque lo primero que veo, a mí que como mi impresión. Yo como ya son las 10 no voy, ni de casualidad los voy a tener secuestrados para ver el ejercicio. Me parece que además amerita un poquito más ¿cómo es? Acá, en dimensionado conductores. Empezamos la clase que viene. Como vamos a tener un impasse ahora de unos días, y ya me dejan, están abandonando, repasen la clase 1, yo les prometo que estuvo la clase 2 actualizada, están los audios, que también están interesantes, el 1, el 2, seguro que lo pueden escuchar, yo no sé si el 3 también. Descarguen el Marquicio, Marquicio es una excelente literatura, súper amigable para leer y que les va a servir además para TFC y es la base de la bibliografía de este curso. Después hay otro más ¿cómo es? Que ustedes, la parte de emergencia que ustedes pueden leer. Y está el foro, digo. También pueden hacer consultas por ahí. Bueno, la dejamos por acá o alguien tiene alguna otra pregunta.